Mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted vaya a ver este video, que Dios les bendiga. Bienvenidos a mi segunda parte de la predicación sobre la verdad del bautismo. Algunos de ustedes que son nuevos a este video quizás están confundidos. Esta es la segunda parte de una primera parte que yo hice. Así que les recomiendo que verifiquen en mi página de Facebook En Cuerpo y Alma Te Adoramos la verdad sobre el bautismo parte 1 y regresen a este segundo video para la continuación de esta lección. Ahora, en la primera parte yo le hice a usted 6 preguntas en un papel. Espero que verdaderamente usted haya guardado ese papel y no lo haya botado. Solamente Dios sabe. Pero aquellos que no han visto la primera parte dirán, 6 preguntas, ¿cuáles son? Les recomiendo una vez más que las vean para que así ustedes sepan cuáles fueron las 6 preguntas que yo les hice y cuáles son las respuestas a tales preguntas. Para así usted pueda regresar y comparar sus respuestas con lo que le enseñaron, con lo que dice la palabra de Dios. Así que, habiendo aclarado eso, continuamos con la lección. En la lección anterior nos quedamos en el punto en donde preguntamos si los romanos literalmente tenían que ser muertos, literalmente ser sepultados y literalmente ser resucitados en orden de ser obedientes al Evangelio de Cristo. Escuchemos una vez más Romanos capítulo 6, versículo 17, que nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estimado oyente, lo que ellos habían obedecido no fue la doctrina e enseñanza sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sino que ellos lo que obedecieron fue una forma de esa doctrina. En otras palabras, el patrón o algo que imitara aquella doctrina. ¿Qué era? ¿Incluía bautismo en agua? Escuchemos atentamente al apóstol Pablo. Él dijo en Romanos 3, versículos 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, porque si somos plantados con Él, plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es aquí, en este pasaje, que aprendemos de cómo la justificación y el perdón son adquiridos. Es aquí donde aprendemos de cómo la muerte de Cristo y su sangre están ambos juntamente unidos con las aguas del bautismo. Es aquí donde aprendemos cómo los pecadores en Roma se volvieron cristianos. Porque de la misma manera que Cristo murió en la cruz, estos pecadores decidieron darle muerte al viejo hombre de pecado, confesando a Jesús como Cristo. Y de la misma manera que Cristo fue sepultado en una tumba, estos pecadores romanos fueron sepultados en una tumba de agua por medio del bautismo. Y de la misma manera que Jesús, por medio del poder de Dios, fue resucitado para vida nueva, estos pecadores, gracias al mismo poder, se metieron y salieron de las aguas del bautismo para andar en una vida nueva. Previo al bautismo, o sea, antes de bautizarse, estaban espiritualmente muertos, pero después del bautismo estaban vivos en Jesús, estaban en un estado resucitado. El bautismo, por ende, es para aquellos quienes están muertos en pecado. Para ser espiritualmente resucitado y vivo en Cristo, la persona debe de ser unida con Cristo
por medio del bautismo. La sangre de Cristo y las aguas del bautismo se llevan juntos de una forma hermosamente salvadora para nuestra vida. Por eso es que no es sorprendente leer lo que dio Jesús a un creyente por el nombre de Nicodemo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ser nacido de nuevo, en otras palabras, para volverse un hijo de Dios, requiere que una persona sea nacido del agua. En otras palabras, deben de ser bautizados. Y como hemos aprendido en Romanos 6, versículos 17 al 18, de que para ser libres del pecado y ser esclavos de la justicia, el pecador debe de ser obediente en el bautismo hacia aquella forma de doctrina cual fue expresado en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículos 16, aprendemos de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En Romanos 6, versículos 17, aprendemos de que ese Evangelio puede ser y tiene que ser obedecido. Y como eso es verdad, debemos entonces entender la gravedad de este siguiente pasaje bíblico. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 8, que dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, estimado oyente, el Evangelio debe de ser obedecido. Ahora, un pecador no puede salvarse a sí mismo por literalmente ser crucificado, por literalmente ser sepultado y por literalmente ser resucitado. Pero un pecador puede obedecer algo similar a eso. Un pecador puede ser bautizado en Cristo Jesús para luego salir y andar en una vida nueva. Ahora, en este punto, debes de estar preguntándote si el agua por sí sola salva. ¿Hay algo mágico o poderoso sobre el agua que puede salvar un alma de la muerte? No, querido amigo. Cuando leemos la Biblia en su completación, no dice que el agua por sí sola salva. Pero la Biblia tampoco dice que la fe por sí sola salva. Es la gracia de Dios cual salva, pero también es la palabra de Dios, o sea, su verdad, cual nos dice cuándo es que una persona es salvada y en qué punto están en una relación correcta con Él. Esta norma de ser limpiado por Dios por medio del agua, cuando hacemos exactamente como Él manda, puede verse también en la historia dentro del Viejo Testamento, cuando un general de Siria, por el nombre de Naamán, estaba buscando ser limpiado de su leprosidad. Y Naamán, como intento de curarse de esta horrible enfermedad, fue hacia el profeta Elías con las esperanzas de recibir algún tipo de gran respuesta. Pero en vez de una respuesta, Elías lo mandó a que se metiera debajo del agua 7 veces en el río de Jordán. Al principio, Naamán resistió y dudó de la idea de que el río Jordán pudiera de alguna manera limpiarlo. Y claro, las aguas del río de Jordán por sí solas no podía para aquel entonces ni ahora curar la leprosidad. Pero
cuando esa agua fue unida con la obediencia hacia el comando de Dios, el general Naamán fue completamente sanado. Su leprosidad en aquel momento fue limpiado por la obediencia a Dios. De la misma manera que hoy, ninguna cantidad de agua por sí sola puede limpiar a un hombre de la leprosidad del pecado. Pero cuando el bautismo es unido con una verdadera y genuina fe, Dios dice de que podemos ser salvos por la sangre de Cristo. La verdad es que esto es cuestión de, número 1, confiar en lo que Dios diga que hagamos. Número 2, hacerlo cuando Dios diga que lo hagamos. Número 3, de la forma que Dios diga que lo hagamos. Y número 4, por la razón que Dios diga que lo hagamos. Así que, para contestar la pregunta principal en relación al propósito del bautismo, hemos aprendido que el bautismo es para el perdón de los pecados, al igual que el medio por el cual un pecador se vuelve un servidor de justicia. En otras palabras, un hijo de Dios, un cristiano. Así que también vemos que el bautismo ubica a una persona al cuerpo de Cristo, cual es la iglesia de Cristo. También es el medio por la cual una persona es revestido de Cristo. Es el punto del proceso de conversión, en donde una persona puede él o ella llamarse cristiano. El bautismo, por ende, tiene un propósito único y especial, en cual una persona debe de estar completamente orientado. Y esto ahora nos lleva a la tercera pregunta principal, ¿cuál es? ¿Quién puede ser bautizado? En otras palabras, ¿qué tiene que saber o hacer una persona antes de ser bautizados? ¿Y qué tal los bebés? ¿Puede un bebé ser bautizado? Para contestar esta pregunta, empecemos escuchando unas palabras que dijo nuestro Salvador Jesús en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo en Marcos 16, versículos 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A través de estos dos pasajes podemos aprender que algo súper importante debe de ocurrir antes de una persona sea bíblicamente bautizada. ¿Qué cosa es? Pues simplemente es predicar y creer. En orden de que una persona venga hacia Dios, el alma debe de ser enseñada. Deben de primeramente oír la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 45 nos dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. En adición de ser enseñado, la persona quien desea ser bautizado debe de creer lo que se le está enseñando. Noten cuando Jesús dijo en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Debemos entonces preguntar, ¿qué es lo que debemos creer? Escuchemos el resto del pasaje dentro de su contexto. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, o sea, aquel que creyere el Evangelio y es bautizado, será salvo. La persona quien quiera ser bautizado debe de creer en el Evangelio. Aparte de creer en el Evangelio, también demanda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús aparece
cuando primero que todo escuchamos la palabra todopoderosa de Dios. Romanos 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero también notemos que creer el Evangelio demanda que también creamos de lo que Jesús enseñó en su nuevo pacto. En el nuevo pacto, Jesús enseñó que antes de que una persona pueda venir a Dios en el bautismo, él o ella debe de arrepentirse. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por tus pecados, sino que la Biblia enseña que la tristeza, según Dios, nos provoca arrepentirnos. Según de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa cambiar, de cambiar tu vida llena de pecados a una vida llena de justicia. El arrepentimiento también demanda que paremos y dejemos de vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad y empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo los pasos de Cristo. Lucas capítulo 9, versículos 23, Jesús dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿quién puede ser bautizado? La persona quien cree en el Evangelio y se arrepiente de sus pecados, pero más allá aún, aprendemos que aquellos que pueden ser bautizados son aquellos que han confesado. Mateo 10, versículo 32, Jesús dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pongamos todo junto. Previo a uno ser bautizado, o sea, antes de uno bautizarse, debe de oír la enseñanza, debe de creer en el Evangelio, debe de arrepentirse de sus pecados y debe confesar ante los hombres el nombre de Jesús. Así que, ¿quién puede ser bautizado? El pecador quien escuchó la enseñanza, aquel que creyó, aquel que se arrepintió de corazón y aquel que confesó el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué hacemos sobre bautizar a los niños o a los bebés? ¿Es correcto o necesario bautizarlos a ellos? No, estimado oyente, no es necesario, porque el bautismo es para aquellos que tienen la madurez para poder entender el Evangelio y que saben lo que están creyendo, cual los bebés ni saben lo que está pasando. Y no solamente eso, los bebés y los niños son salvos automáticamente. Jesús dijo en Mateo 18, versículo 3, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que los niños no heredan los pecados de sus padres. Sí, pueden heredar las consecuencias físicamente hablando, como una mujer embarazada se la pasa todo el tiempo fumando. Claro que el bebé va a salir con defectos, pero espiritualmente hablando, son 100% puros. Hagan lo que hagan, cero pecados. Así que vamos a contestar ahora nuestra última pregunta principal. Y mientras lo hacemos, permíteme, estimado oyente, hacer esto muy personal. Hablemos sobre ti.
hablemos sobre ti, sobre Dios y sobre tu bautismo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿has sido tú bautizado bíblicamente? En otras palabras, ¿has sido bautizado de acuerdo a lo que la Biblia enseña? De acuerdo a la palabra de Dios. Decidir ser o no ser bautizado es una decisión importantísima. De hecho, es la decisión más importante que tú puedes hacer en tu vida. Si no has sido bautizado, pues, de acuerdo a la Biblia, todavía estás en tus pecados, porque la sangre salvadora de Cristo y los beneficios que recibimos de esa sangre solamente las puedes tener en el mandamiento ordenado por Dios, ¿cuál es? El bautismo. Si nunca has sido bautizado, de acuerdo a la Biblia, no eres salvo y no estás en el reino de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Marcos 16, versículos 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Al principio de esta lección, la primera parte, te hice una cantidad de preguntas, cual la primera fue si eres salvo. Así que, amigo, te pregunto una vez más, ¿eres salvo? ¿Estás en una relación correcta con Dios? ¿Has hecho cosas en tu vida que sabías que estaban mal? ¿Te sientes pesado por la carga de tus pecados? ¿Eres un pecador separado de Dios? ¿O estás inseguro de tu relación con Dios? ¿No te gustaría estar completamente, absolutamente seguro? ¿No te gustaría estar seguro y saber de que estás salvo? Si estás separado de Dios por causa de tus pecados, puedes saber que la sangre de Jesús puede justificar a los pecadores. Romanos 5, versículo 9. Puede limpiar tu conciencia. Hebreos 10, 22. Puede hacerte entero otra vez. Apocalipsis 1, versículo 5. Y puede traer dulce redención a tu corazón, el cual ha sido capturado por el diablo. Efesios 1, versículo 7. Pero, en orden de recibir el perdón de Dios, debes de ser obediente a su voluntad, siendo bautizado. De hecho, te apoyo a que vengas hoy mismo y te contactes con nosotros para bautizarlo en Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Cuando eres bautizado, puedes entonces saber la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes entonces saber que eres parte de la familia de Dios, ¿cuál es? La iglesia. Cuando obedeces la verdad, siendo bautizado para el perdón de los pecados, tu alma puede ser purificada. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Y de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículos 22 al 23, si perseveras en la fe, sin moverte ni quitarte, cuando partas de este mundo, puedes anticipar la misericordia de Dios y esperar que Jesús te presente ante el santo trono como una persona que es irreprensible. Una vez más, esto debe de ser la decisión más importante de tu vida, pero igualmente importante es la decisión si tú crees que ya eres salvo. Verificando si lo que hiciste o no hiciste es consistente con la palabra de Dios, te pregunto, ¿has obedecido los mandamientos de los hombres o has obedecido los mandamientos de Dios? Las respuestas que diste al comenzar esta lección se machean con las respuestas que son reveladas en la palabra de Dios. Por ejemplo, te enseñaron que para uno ser cristiano solamente tenías que creer en Jesús, pedirle a Él que entre en tu corazón, o te enseñaron que en orden de ser salvo debes de repetir una cierta oración, o te enseñaron que para ser salvos debes de creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados, confesar el nombre de Jesús
ante los hombres y ser sepultado con Jesús por medio del bautismo. Y si fuiste bautizado echándote chorritos de agua en la cabeza, o echándote un vaso de agua en la cabeza, o metiéndote completamente debajo del agua. ¿Fuiste bautizado siendo un inocente niño o bebé? ¿O cuando ya eras maduro? El verdadero bautismo, ordenado por Dios, se hace siendo sumergidos completamente debajo del agua y requiere ambas fe y arrepentimiento. Y como leímos en Romanos 6, versículos 3 al 6, el bautismo es para el propósito de unir a un pecador en la muerte de Cristo, para el propósito de lavar sus pecados. ¿Fue esta la razón por la cual fuiste bautizado? ¿Fuiste bautizado para ser salvo? ¿O fuiste bautizado creyendo de que ya eras salvo? De acuerdo a la Biblia, Hechos 2, versículo 38, el bautismo era para perdón de los pecados. Así que, si fuiste enseñado de que fuiste salvo antes del bautismo, ¿pudiste ser bautizado para el perdón de los pecados? Ahora, si tus respuestas no machean a la verdad que te acabo de presentar en la Biblia, déjame apoyarte en corregir tu situación inmediatamente. Ser bautizado por las razones correctas, de la forma correcta y de acuerdo a la verdad de la palabra es absolutamente crítico. Esto es exactamente lo que pasó en la ciudad de Éfeso, cuando el apóstol Pablo encontró a unos discípulos que no fueron bautizados por la razón correcta. Esta historia está escrita en Efesios capítulo 19 y revela que habían unos individuos ahí que estaban practicando una forma de cristiandad y que también estaban bautizados. Sin embargo, cuando Pablo los cuestionó, él se dio cuenta que el bautismo de ellos no fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fue en ese punto en que Pablo fue y corrigió sus falsas ideas con relación al bautismo, en cual ellos respondieron siendo bautizados otra vez. Pero esta vez su bautismo fue hecho en el nombre de Cristo Jesús. Su primer bautismo, sin duda, fue hecha bajo las mejores intenciones, pero no fue hecho de acuerdo a la verdad del Evangelio. Yo me pregunto cuántas personas hoy en día han sido bautizados bajo las mejores intenciones y aún así su bautismo no fue de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Si por ejemplo no fuiste bautizado debajo del agua o para el perdón de los pecados, ¿puedes honestamente decir que tu bautismo fue hecho de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios? Recuerda, tú serás juzgado algún día por la palabra de Dios. Así que puedes decir sin ninguna duda que tu bautismo fue hecho exactamente como la Biblia enseña, de acuerdo al patrón divino revelado en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, en Romanos 6, versículos 3 al 6. Una vez más, ese patrón requiere que un pecador siga los pasos de salvación, cual involucran oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar el nombre de Jesús, siendo bautizados, en otras palabras, sumergidos completamente del agua para perdón de los pecados y perseverar en la fe hasta el fin. Si no estás absolutamente seguro de que si has o no has obedecido estos pasos completamente, por favor, no te arriesgues en perderte el paraíso. Por favor, obedece hoy la verdad, porque recuérdate que la verdad y solamente la verdad puede hacerte libre. Así que, ¿has obedecido la verdad o has obedecido los mandamientos y las tradiciones de los hombres? Si has obedecido los mandamientos y las tradiciones de los hombres, no has obedecido la verdad.
Recuerda lo que el apóstol Pedro escribió. Cuando él le dijo a aquellos cristianos que obedecieron la verdad, él dijo que sus almas fueron purificadas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Almas purificadas son creadas obedeciendo la verdad purificativa. Y la verdad es cual sale de Jesús, escrito en Mateo 7, versículos 21 al 23. Y es que no todo quien lo llame Señor será salvo, sino aquellos que hagan la voluntad de su Padre serán salvos. Estimado oyente, ¿has obedecido tú la voluntad de Dios? ¿Has sido bautizado para el perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mateo 28, versículo 19. Por favor, no pierdas ni un minuto más. Ven y busca la iglesia de Cristo. Y cuando la encuentres, dile a uno de los miembros que te bautice para el perdón de los pecados, y después que te bautices, permanece en esa congregación y llámate un cristiano y nada más. Comienza a adorar de acuerdo a la verdad del Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nunca pierdas una oportunidad de reunirte con la iglesia. Y finalmente, siempre acuérdate de las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amigo, ahora es el tiempo. Hoy es el día de obedecer la verdad. Ahora que sabes la verdad, la obedecerás. Porque, amigo, mañana posiblemente sea demasiado tarde. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amigo, ¿amas tú a Jesús? Si amas a Jesús, sé que responderás a la verdad sobre nuestro Creador, la verdad sobre la autoridad en la iglesia, la verdad sobre la casa de Dios y la verdad sobre el bautismo. Estimado oyente, ya que sabes la verdad, ¿cómo vas a responder? ¿Confiarás en el Señor? ¿Creerás y obedecerás la verdad? Tu eterno destino será determinado por lo que tú vayas a hacer con esa verdad. Está ahora todo en tus manos. Yo solo oro y espero que algún día seas valiente y decidas vivir de acuerdo a la verdad de Jesucristo, para que verdaderamente seas una persona libre. Así que hasta aquí concluimos la lección del bautismo. Esto se dividió en dos partes. La primera parte la cubrí la semana pasada. Esta semana cubrí la última parte. Contáctese con nosotros y no se preocupe, que la próxima predicación que sigue después de estas son rechazos para el bautismo. En otras palabras, razones que la gente utiliza para no bautizarse. Estaremos investigando tales rechazos en la próxima semana, si Dios lo permite. Así que estén pendientes, dale like al video, comenta, comparta, y la Iglesia de Cristo, Barrio Las Cuevas, Sector Los Salgados, tendremos las puertas abiertas para bautizarlo a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y se vuelva un verdadero cristiano. Así que, gracias por su atención. Que Dios les bendiga.